Para saber el presente, necesitas entender el pasado. Cuando todo era nada el principio. Un programa que ve y siente más allá de la música. Era el principio de la noche y solo luz. Génesis, captando todos los inicios. Y fue el cielo. Génesis. Y esto que está aquí. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a otra edición de Génesis, el programa que te cuenta cómo empezó todo en el mundo de la música. Aquí a mi derecha está el co-conductor Lucas Kovac. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, compañero Tato? Bueno, muy buenas noches para usted, para todo el equipo de Génesis, para los oyentes y, como siempre digo, para aquellos que no nos están escuchando en este momento. Muy bien. A mi izquierda la señorita Ana López. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Nuestros operadores técnicos, Martín Pereira y Derek Davidson. En la producción se encuentra Florencia Bragado y Daniela Borgonovo. Mi nombre es Ignacio Cerisoli, Tato, como me dicen en mi casa. Nosotros somos Génesis y queremos contarles a ustedes, oyentes, que en estos 3 programas que pasaron te contamos cómo nacieron y evolucionaron algunos géneros musicales que probablemente cuando vos naciste ya estaban sonando. Como seguro nunca nadie te contó de dónde vienen, nosotros te lo contamos. Así es, amigos, 8 y 9 de la noche y aquí en Génesis vamos a repasar la historia del tango, nada más y nada menos. Lucas, ¿el tango en tu casa estaba presente? El tango estaba presente, pero me parece que, como me sucede a mí, creo que le va a suceder a la mayoría, el tango nos hace acordar a nuestros abuelos. Puede ser, sí. Sí, es verdad. A mí en la casa de mi abuelo estaba ¿cómo se llama? El combinado. De verdad, con todos los discos de tango y lo escuchaba muy fuerte. Sí, a mí también me hace remitir a mis abuelos. Es una música vieja, o está hace mucho tiempo con nosotros, ¿no? Tiene esa etiqueta de abuelo. Sí, recuerdo a mi abuelo cuando, por ejemplo, no sé, ponía algún rock, sobre todo internacional, y las letras en inglés. Ahí venía el reproche, ¿no?, de por qué no escuchaba tango. Y te decían, esto es música, pibe. Exactamente. Bueno, los orígenes del tango fueron eje de muchas discusiones a lo largo de la historia, ¿eh? En la época de nuestros abuelos había largas charlas de café dedicadas a terminar esta discusión que ya tiene más de 100 años, ¿eh? Hay quienes dicen que el tango tiene su origen en la música negra, traída por los esclavos africanos a las plazas de Montevideo, Buenos Aires en el siglo XIX, y hay otros quienes, generalmente del otro lado de la mesa del café, que sostienen que el tango nace de una mezcla entre el folclore del interior y la música habanera que sonaba en el puerto. Los datos para sostener ambas hipótesis son confusos, por lo menos, porque no se tiene un verdadero registro del primer tango que se tocó alguna vez. Estos dos bandos coinciden solo en un solo punto. El tango nace entre las dos costas del Río de la Plata, el río más ancho del mundo, o el Mar Dulce, como algunos viejos lo solían llamar. Los datos para sostener ambas hipótesis son muy pobres, digo, ¿y por qué? Porque no se tiene un verdadero registro del primer tango. Del que sí se tiene registro es en qué lugares sonó el tango por primera vez. Y la historia nos lleva hasta los finales del siglo XIX, 1880 más o menos. Buenos Aires tenía una transformación como todo el país. Estaban viniendo muchos inmigrantes en demasiados barcos que iban a cambiar el rumbo de la nación y también su geografía, porque íbamos a estar más poblados de un lado y no tan poblados del otro. Íbamos a hablar una especie de castellano cosmopolita. Era una Babel nueva la ciudad de Buenos Aires en esa época. Estos inmigrantes que llegaban eran en su mayoría hombres solos que dejaban a su familia en Europa y se tomaban un barco de meses hasta acá para arrancar una nueva vida. Ellos querían hacer la América y tenían largos momentos de soledad, ¿no?, como todo hombre que viaja solo y no tiene fecha de vuelta. Pues por eso que terminaban su turno de trabajo en el puerto y se iban a tomar una copa o dos a los distintos burdeles, a los distintos cabarets instalados cerca del puerto, ¿sí? Estos burdeles tenían escenarios en donde trabajaban chicas, generalmente actrices, todas europeas, que habían venido a hacer la América y en algún momento de su viaje alguien las había engañado, les dijo, vengan acá, hay plata fácil, y terminaban encerradas ahí. Lo que pasaba en estos lugares era que entre show y show, el intervalo era muy silencioso. No había nada, ni música, ni alguien que contase chistes, ni nada. Eran solo gente tomando, tosiendo, hablando y muchas veces peleando o a los cuchillazos afuera del bar.
Es por eso que estos dueños de los cabarets se les ocurrió llamar a los pibes que daban vueltas por el puerto, por el barrio, que estaban tocando algún instrumento, alguna musiquita, y que tocasen en el medio de los intervalos. Les pagaban sueldo mínimo para que adornasen los entretiempos o los entreactos. Y lo que estos pibes tocaban no eran grandes partituras de música clásica, porque no eran músicos, no habían estudiado en un conservatorio, eran pibes de barrio que escuchaban o tocaban de oído lo que escuchaban en el barrio. Por eso es que nosotros en Buenos Aires tenemos esta idea de que el músico toca de oído, ¿no? Sí, recién hablabas, bueno, que el tango en nuestro país arranca allá por el 1880. Cuando uno habla del 1880, claramente tiene que hablar de la generación del 80 y mencionar algunos apellidos muy conocidos por nosotros: los Sarmiento, los Avellaneda, los Roca, los Mitre. Claro. Personajes de la historia argentina que tienen un prontuario bastante discutible. Para algunos son personajes para reivindicar, para otros, y yo me incluyo, son personajes para repudiar en su mayoría de su forma de hacer política o sus ideas. Y como decías vos recién, Tato, es verdad que bueno, con la llegada de los inmigrantes a nuestro país, y además también hay una importante migración de habitantes de las provincias del interior que se trasladan hacia lo que es la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Por temas de trabajo, más básicamente. Sí, buscando mejores condiciones de vida, buscando mejores condiciones laborales. Claro, muchos de estos inmigrantes cuando llegaban al cabaret a tomarse algo, o al bar, vamos a ponerlo, era cabaret, pero era mejor decirle bar por el tema de la policía que había en ese momento, empezaron a disfrutar mucho de estos pibes tocando en los entretiempos, que tocaban una música extraña, una mezcla entre guitarra y un acordeón bastante raro, porque nunca lo habían visto antes. Y no solo se animaban, las charlas subían de tono, sino que también se animaban a bailar con su compañera de turno en esa época. Toda esa gente que estaban reunidas en un cabaret por distintas razones del mundo estaban dando a luz, sin darse cuenta, a uno de los géneros más importantes del mundo, el tango rioplatense. Igual, perdón, pero ¿no era que también el tango en sus comienzos se bailaba entre hombres, no con las mujeres? Eso es verdad, querida Ana López. Es una historia que no muchos abuelos estarían contentos de destapar, pero es un rumor. Es un rumor. Una versión de la historia, claro, como solíamos contar. Lo que... Sí, igual hay algo que podemos mencionar con respecto, bueno, a cuál era la situación, ¿no?, del país o de la ciudad de Buenos Aires en ese momento. En 1888, cuando falleció Domingo Faustino Sarmiento, Sí. en lo que es la ciudad de Buenos Aires, en ese momento había 239 colegios, había 14 templos religiosos y se calcula que había más de 6.000 prostíbulos. Eso, claro, prostíbulo. Claro. Él le dice cabaret, pero yo creo que eran prostíbulos. O casas de tolerancia, era como uno de son los términos que eufemismos. se utilizaban en esa época para ser más, no ser tan vulgares. Claro. Eso es un eufemismo, es una palabra francesa, digamos, para ponerlos en coquetos. Sí, y es interesante también ir viendo cómo va evolucionando el tango con respecto, bueno, al contenido de sus letras. En esa época, en 1880 hasta el 1900, por general, las letras del tango sí hablaban de la mujer, digamos, de la figura de la mujer. Si uno busca algunos temas de la época, había títulos de estos temas que se llamaban Tocame lo que me gusta, Metele fierro hasta el fondo, Date vuelta, entre otros eran los nombres de los temas que se tocaban en esas dos primeras décadas cuando el tango aparece en la ciudad de Buenos Aires. Qué pedazo de nombre, Sí. Y después es interesante también, digamos, ir viendo cómo a partir de lo que va pasando en nuestro país, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, desde el lado sociocultural o político, cómo el tango de alguna manera se va metiendo con respecto a lo que está sucediendo en nuestro país. En 1912 se dicta, ¿no?, la ley San Peña, que determina que el voto es obligatorio, pero además es secreto. Hasta y ese universal. Momento, exactamente. En ese momento votaban los hombres. Solamente los hombres de mayor de 18 años. Exactamente. Pero sí, mujeres no. Mujeres no, hasta la llegada del peronismo con Evita. Sí, claramente se definía un padrón y ahí, bueno, en el padrón iban los que eran argentinos, obviamente, y podían votar. En 1916, gana las elecciones Irigoyen, y Irigoyen era hijo de un inmigrante, lo cual
para la oligarquía, la burguesía de ese momento, fue como una derrota, que un inmigrante, o un hijo de inmigrante mejor dicho, llega a la presidencia del país. Después, nuevamente hay elecciones en 1918, en 1922 gana Marcelo T. de Alvear. En 1918, este era un dato que le quería dar también, se reforma lo que es la ley de las universidades, o sea, donde también se empiezan como a generar o a crear lugares o sectores donde, la juventud se empieza a vincular con la política. El anarquismo era un movimiento que pisaba muy fuerte en esa época. Claro, traído justamente por los inmigrantes. Por los inmigrantes, por los rusos, por los soviéticos. La mayoría de los panaderos, la gente que hacía oficios menores eran anarquistas. Por eso los nombres de las facturas. Exactamente, el vigilante, el cañoncito. Cultura de alto vuelo en Génesis. Sí. Y en 1919, por ejemplo, pasa la Semana Trágica, donde hay una manifestación importante de la clase obrera y es reprimida. Obviamente todo esto tenía efectos a partir de lo que fue la Revolución Rusa y la Revolución Mexicana. En 1928 nuevamente Irigoyen gana las elecciones y es derrocado en 1930 por Félix Uriburu. Exactamente, y como siempre la historia se vuelve a repetir. En Génesis le pedimos otra vez que visiten o comenten nuestras redes sociales, nuestro Facebook en la fanpage de Génesis, nuestro Instagram, @GénesisMúsicaOK, o nuestro Twitter, @GénesisMúsicaOK. También contesten la consigna "¿Ganas de qué tenés hoy?". Nosotros... El tango ya no existe. Existió hace muchos años atrás, hasta el 55, cuando Buenos Aires era una ciudad en que se vestía el tango, se caminaba el tango, se respiraba un perfume de tango en el aire. Pero hoy no. Hoy se respira más perfume de rock o de punk. El tango de ahora es solo una imitación nostálgica y aburrida de aquella época. Astor Piazzolla.